Buenos días para todos, bienvenidos a esta reunión a través de Facebook Live. Dios los bendiga, deseamos que el gozo del Señor esté en sus corazones y que podamos gozarnos hoy en un tema que pues la gran mayoría del mundo está recordando hoy es la resurrección de Cristo, uno de los eventos más importantes y trascendentales de la fe cristiana. Hoy vamos a hacer una pausa acerca del libro de Santiago que estamos estudiando este mes y vamos a hablar un poquitico del tema de la resurrección de Cristo. Ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de unas evidencias muy contundentes que están en las Escrituras y que sirven para apoyar nuestra fe y poder confiar totalmente de que la resurrección de Jesús es una realidad irrefutable, es una realidad que ha trascendido los años y a que ha transformado a muchas personas, entre las cuales estamos todos ustedes y nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad muy grande. Entre tanto, bueno, doy la bienvenida a las personas que se van añadiendo a la transmisión y quiero recordarles que el día de mañana seguimos con nuestra tercera lección de Fundamentos de Fe. Cualquier persona que desee estar con nosotros, tan solamente me escribe por el interno o a mi WhatsApp y yo lo añado al grupo para mandarle el enlace para que se conecte por Skype. ¿Listo? Entonces, recuerde que es bueno que lo pueda tomar, ya tenemos el tiempo y bueno, deseo que todos estén teniendo un día lleno de gozo, un día lleno de su paz. Déjeme decirle que estos días ha sido muy bonito poder estar nuevamente como tan enfocado en buscar la presencia de Dios, en orar. Eso es una enorme bendición. Y dejemos que sea Dios a través de sus recursos espirituales quien nos inunde, quien nos sostenga y que podamos cada día, empezar a vivir esta situación de su mano, confiando en Él y en su providencia. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, aquí nos estamos encontrando y bueno, es bonito ver sus saludos, ver cada persona que está allí añadiéndose. Saludamos a Claudia Aguilar, a su mamita, saludamos a cada persona que está allí, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, mis hermanos, yo pienso que vamos a empezar, les pido un momento, vamos a empezar entonces y quiero que dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para orar. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana porque hoy tu iglesia, Señor, se reúne para adorarte, Señor. Se reúne para poner su esperanza en ti, para reconocer que tú eres Dios, que tú estás al control de todo lo que sucede, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos sostienes, tú eres el Rey que estás allí en tu trono, Señor. Tú sigues reinando, gobernando. No hay ningún asunto que se escape de tu dominio, de tu señorío. Bendito Dios. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Nuestra vida nunca sería la misma, Señor, si tú no estuvieras, Señor. Gracias porque tú has transformado cada una de nuestras áreas. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo esta transmisión. Y hoy quiero pedirte, Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ellos y sus hogares, Señor. Que tú estés infundiendo ánimo, aliento, gozo, perseverancia, Señor, confianza en tus promesas en este tiempo, Señor. Padre, que muchos de nuestros familiares, Señor, que posiblemente se hayan apartado, se hayan enfriado o aún no te conozcan, Señor. Seas tú llamando, Señor, a sus corazones, seas tú hoy dándole vida, Señor, a ese corazón que ha estado como una piedra, Señor. Seas tú transformando esos seres queridos, seas tú trayendo a la salvación esos familiares, Señor. Padre, gracias porque tú permites todo esto para el bien de los que te amamos, Señor. Y solo podemos y debemos darte gracias, Señor, porque tú nos has traído al desierto, como lo hablábamos el miércoles pasado, Señor, y nos has traído allí para hablarnos,
para que verdaderamente nos conectemos contigo, para que ya no seamos más distraídos y pongamos cualquier otras cosas o otra cosa por encima de ti, Señor. Padre, gracias. Te pido, Señor, que tú traigas provisión para cada familia, para cada casa, que traigas esa sabiduría para sortear cada reto que se ha dado después de esta pandemia, Señor, y que encima de todo, Señor, toda la gloria sea para ti, por la sabiduría, por la provisión. Señor, aun por lo que se pueda sufrir, Señor, te damos la gloria, Dios. Padre, pongo esta enseñanza delante de ti. Te pido que nos hables en el día de hoy y te pido que por favor me uses, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Qué alegría saludarlos de nuevo, los que se van añadiendo a esta transmisión en vivo. Quisiera hoy, como lo dije al inicio, vamos a hacer una pausa del tema de Santiago y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Es un tema que todo el mundo en este día está, pues todo el mundo, pues la gran mayoría, ¿no? De los que creen en Dios están recordando, están mirando, están indagando en la Biblia. Y por eso en este día quiero que lo analicemos y para eso quiero pedirles que vayamos al libro de Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar hoy todo el sermón en este capítulo y pues vamos a estar teniendo algunos textos bíblicos de apoyo. Y quiero que estemos ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Este es un capítulo tremendo, es un capítulo lleno de elocuencia del apóstol Pablo, donde él está defendiendo, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con la realidad de la resurrección de Cristo, que es un hecho indiscutible que los apóstoles predicaron. Y hoy vamos a ver de qué se trata todo este discurso en defensa de la fe, para dar ánimo y para, obviamente, pues para poder tener ese fundamento que es tan importante en la vida cristiana. Entonces, vamos a leer juntos en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer, por favor, los primeros dos versículos. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 2. Dice allí el apóstol Pablo, dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva a ustedes si siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Entonces miremos algo, vamos a ver varios versos de este capítulo, pero aquí vamos a empezar a examinar qué está diciendo Pablo. En primer lugar, Pablo siempre decía, ¿no?, que él estaba listo para predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, la predicación del Evangelio siempre debe tener a Cristo en sus exposiciones. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y al hablar de la resurrección hay varios detalles que me llaman la atención en estos dos versículos. Lo primero es que ya Pablo les había enseñado, quiere decir que la iglesia de Corinto ya había recibido la enseñanza acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? La resurrección de Cristo. Y él dice que esa es una buena noticia, una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque aquí dice en el versículo 2, esa es la buena noticia que los salva a ustedes si siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Creer en la resurrección de Cristo es súper importante en el tema de la salvación. Entonces, Pablo ratifica que ya una vez les había predicado sobre el tema, pero que lo vuelve a hacer sin ningún inconveniente, y que es importante que la iglesia permanezca firme en esa enseñanza, que la recuerde constantemente, continuamente.
Perdón. Entonces, Pablo dice que es una buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Pero Pablo ahora pasa en los siguientes versículos a dar unas evidencias que afirman contundentemente el hecho de la resurrección de Cristo. Vamos a ver varias de esas evidencias. La primera de ellas está en el versículo 3. El versículo 3 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Entonces, la primera evidencia que Pablo está citando para afirmar que esto realmente ocurrió, la resurrección, es que no puede haber una resurrección sin que alguien haya muerto. No sé si me entiende esto, pero para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. No puede ser resucitado alguien que no haya muerto. Pero Pablo está diciendo en el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, la primera evidencia que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de ver el tema de la resurrección de Cristo es que Cristo en realidad murió. Él en realidad murió. Recordemos algo, y es que los romanos eran especialistas en tortura. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de ver o de indagar este tema, de cómo ellos eran expertos en torturar a sus adversarios, a sus enemigos. Y obviamente a la hora de que ellos fueron a torturar a Jesús, ellos al aplicar la sentencia de muerte que quedó sobre él, no iban a fallar, no iban a fallar en ese cometido. Eh, Cuando Jesús llega al monte del Calvario, ya ha recibido latigazos que han desgarrado la carne de su espalda. Tiene serias heridas que causan graves hemorragias en su cuerpo. Pero ahora viene lo más difícil: ser clavado en una cruz, suspendido entre sus pies y sus muñecas, dificultándole la respiración. Después de mucho dolor y agonía, nuestro Señor muere en la cruz. Pero aún así, el soldado romano se asegura de su muerte infringiéndole una herida en su costado, haciendo que su sangre salga por esta herida. Entonces, como ya ellos querían retirarse de ese lugar de la cruz, ellos, para asegurarse de que Jesús estaba muerto, obviamente ellos ya lo veían, que estaba desgonzado, ya había perdido la vida, pero para asegurarse, sin embargo, de que él estaba muerto, le infringen una herida adicional en su costado para que se desangre. Entonces, dice la escritura en Juan 19:32, dice: entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Entonces, la primera evidencia es que Jesús murió realmente. Jesús murió realmente. Y los romanos, que eran especialistas en torturar hasta la muerte a sus adversarios, se aseguraron de que Jesús estuviera muerto. Él fue traspasado con una lanza en su costado y esa herida, le causó que él se desangrara y perdiera su vida. Pero ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué el Señor tenía que morir? Bueno, realmente la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Y Él hizo esto para pagar esa deuda que tú y yo teníamos con Dios, pagar esa deuda. En realidad todos debíamos morir. A veces se me pregunta si a veces
en medio de todo esto Dios puede estar permitiendo cierto tipo de sufrimiento. Pero yo quiero hacer una claridad al respecto. Y es que el sufrimiento también viene de Dios. También viene de Dios. Y lo que en realidad todos nosotros sin ninguna excepción, todos nosotros lo que merecemos de Dios era realmente o es morirnos. Es morirnos físicamente y espiritualmente separados de Dios. Pero es donde está la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios, que Él envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para que Él muriera nuestra muerte, para que nosotros tuviéramos la vida de su Hijo. Entonces, esa es una primera evidencia, que Jesús en realidad murió. No puede haber una resurrección si no hay una muerte. La segunda evidencia la encontramos en el versículo 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. La segunda evidencia que tú y yo podemos tener de la resurrección de Cristo es una tumba vacía. Hay una tumba vacía. Como lo sabemos, los demás líderes de diferentes religiones y movimientos religiosos, sus líderes que han profesado tener cierta relevancia y que han sido sus fundadores, sus cuerpos están en sus tumbas. Pero, a diferencia de nuestro Señor no está en una tumba. Su tumba está vacía. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Y de allí vendrá. Y creo, mis hermanos, que ese regreso va a ser muy pronto. Nadie puede estar dando fechas. Pero lo que sí podemos ver a través de las evidencias bíblicas, de las señales que el Señor dijo que ocurrirían antes de su regreso, déjenme decirles que ese regreso puede ser muy pronto. Quiero animar a toda persona que me escucha y que me está viendo a través de esta enseñanza, para que por favor se arrepienta de sus pecados. El Señor viene pronto y está por iniciar en la tierra un periodo de gran tribulación. Lo que estamos viviendo ahorita no se compara en nada a ese periodo donde Dios va a enviar su ira sobre la tierra y sobre todos aquellos que no se arrepintieron. Así que hablo con todos aquellos que no se han arrepentido, que no han confiado en Cristo para salvación. Estamos en tiempos supremamente delicados, donde el que no se arrepienta va a padecer la ira de Dios. Pero no debes padecer esto. Te invito para que hoy corras a Cristo, corras a su salvación, para que ahora tú te reconcilies con Él y puedas ir a la gloria con el Señor. Entonces, iglesia, este es el segundo argumento, una tumba vacía. Recordemos que los soldados romanos vieron su tumba vacía, Los judíos que contradijeron al Señor Jesús tampoco negaron que su tumba estuviera vacía, ni los romanos ni los judíos. Dice Mateo 28:11, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces, ojo a este detalle. Con esta mentira que están tratando de ellos de encubrir, están tratando de encubrir que la tumba estaba vacía. Ellos no niegan eso. No niegan que la tumba estuvo vacía. Los discípulos, en primer lugar, que es uno de los argumentos que tienen algunos racionalistas, es que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron el cuerpo.
Esa es una de los argumentos que utilizan para decir, no, ustedes creen en una mentira, lo que pasa es que ellos se robaron el cuerpo de Jesús para poder evidenciar que esa resurrección era una realidad. Pero recordemos que esos discípulos estaban llenos de temor. Estaban llenos de temor. Recordemos nomás la reacción de Pedro cuando Jesús fue capturado, que lo negó 3 veces. Recordemos que todo ese lugar estaba dominado por Roma. Entonces, ellos no se iban a envalentonar en ese momento donde su líder había muerto. Entonces, ese argumento de que ellos robaron su cuerpo, la verdad, pues se cae de su peso. Y mover la piedra por ellos mismos era muy difícil. Muy difícil, eso se debía mover entre varios. Entonces, la segunda evidencia de la resurrección es que hay una tumba vacía. Esa tumba vacía deja muchas inquietudes a aquellos que no creen en ello. Y por eso es importante que nosotros recordemos que esa tumba está vacía. Damos gloria a Dios porque la muerte no pudo retener a nuestro Salvador. En Él hay tanta vida que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Entonces, ese es el segundo argumento, la segunda evidencia de que Jesús resucitó. Vamos a ver el tercer argumento. Está en el versículo 5 de 1 Corintios 15. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. El tercer argumento para evidenciar que Jesús resucitó es que el Jesús que vieron los discípulos no era un espíritu, no era una locura colectiva, fue realmente el Jesús que había muerto con sus heridas, las heridas que le causaron toda la tortura a los romanos. Era ese mismo Jesús que había resucitado. Miremos, por ejemplo, la experiencia de Tomás, uno de los 12 discípulos. Tomás, dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículos 24, dice la escritura, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Qué tremendo esto. La experiencia de Tomás nos da la claridad de que el Jesús que ellos están viendo es el mismo que había muerto en la cruz. No es otra persona que se parece a él, es el mismo. Él dice que meta su mano en las heridas, en la herida de su costado, que miren las heridas de sus manos, de sus pies, que es el mismo. Y esa es la experiencia de Tomás, donde él reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Una evidencia preciosa de cómo nuestro glorioso Señor venció la muerte y se levantó de la tumba. Pero miremos otra escena más que nos ratifica que los discípulos tuvieron contacto con el Cristo resucitado. Y es la cena que se dio junto al mar. Vamos a Lucas 24:36. Lucas 24:36. Dice Lucas 24:36. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Miren lo que ellos pensaban, que era un fantasma, un espíritu. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies.
pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. El Jesús que se presenta ante los discípulos después de esa pesca es un Jesús con un cuerpo real, un Jesús que comió delante de ellos, es un Jesús que les mostró también sus heridas, es un Jesús real. Y ellos se llenaron de alegría después de estar dudando, ¿verdad?, acerca de lo que estaban viendo, pero Jesús les dice, no, realmente sí soy yo. Y se los demostró comiendo delante de ellos. Entonces, esto es una evidencia muy preciosa, lo que Jesús hace en frente de sus discípulos. Ahora vamos a la cuarta evidencia. Están los versículos 5 y 6 de Primera de Corintios 15. Dice, Primera de Corintios 15, 5 al 6, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y ojo a este detalle, porque esta evidencia nos deja ver que habían testigos numerosos de ese hecho. No fue algo que vieron poquitas personas. Fueron muchos testigos, más de 500 personas, que presenciaron y vieron a Jesús resucitado. Se ha dicho de este testimonio que puede obedecer a una locura colectiva, pero en realidad fueron muchos los que lo vieron resucitado, como para decir que más de 500 personas tuvieron este delirio. Las 500 personas lo vieron en lugar y momentos diferentes, pero es aún más interesante cuando vemos que Pablo, que fue un escéptico del cristianismo en sus inicios, llegó a convertirse en un fiel seguidor del Señor. Y miren lo que dice Pablo, aquí hay un detalle en este versículo, sobre todo en el versículo 6, dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que si alguno quería preguntarle a algunos de esos 500 que todavía estaban vivos, lo podían hacer. Decía, todavía están vivos algunos. Y podían los que quisieran ir a constatar, poder ir y preguntarles cómo fue esa experiencia de ver a Cristo resucitado después de que lo vieron morir en una cruz. Y esta es una evidencia también muy interesante, porque habían testigos numerosos de ese milagro, de ver a Jesús resucitado. Así que había una multitud, bueno, un grupo de 500 o más, que podían dar fe de que eso fue así, de que eso fue algo que ocurrió. Y podían aún preguntarles, porque en ese momento todavía habían varios de ellos con vida. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente evidencia de la resurrección. Y esta me encanta también porque esta es muy poderosa. Vamos a verla en los versículos 7 y 8. Dice, luego lo vio Santiago, y ojo a ese detalle, luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pilas a este detalle, porque aquí hay una gran luz acerca de esta evidencia. ¿Quién es el Santiago al que se refiere Pablo allí? Este Santiago es el hermano en la carne de Jesús. Ustedes recuerdan que según los evangelios nos relatan que su familia no creía en él. De hecho lo dice en Juan 7:5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué está diciendo Pablo aquí en este versículo? En el 7 dice, luego lo vio Santiago. ¿Y quién es este Santiago? Este Santiago es un hermano en la carne de Jesús. Maravilloso eso, que uno de los más escépticos se convirtió
en uno de sus más fieles servidores y una de las columnas de la iglesia primitiva, Santiago. Miren, dice, por ejemplo, cuando Pablo tiene que ir a hablar con los apóstoles allí en Jerusalén, él se encuentra con varios de los apóstoles. Y dice Gálatas 1, 18 y 19, luego 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago fue una persona muy relevante en la iglesia de Jerusalén. Fue una de las personas que estuvo en el primer concilio, cuando se debía decidir qué era lo que las personas no judías debían guardar después de creer en Cristo. Y en ese primer concilio participó activamente el hermano de Jesús. ¿Qué podemos concluir de este argumento? Que la resurrección de Cristo hizo que su hermano escéptico creyera en él. Creyera en él. Imagínense, qué tremendo esto. De su familia no le creían, pero ahora este hombre se convirtió en uno de sus fieles seguidores y una persona que fue muy importante en todo el transcurso de la iglesia primitiva. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, Santiago es el hermano del Señor, el hermano del Señor. María tuvo hijos de su matrimonio con José, sí tuvo hijos. Inclusive hay otro hijo de él que está en la Biblia, que es Judas. El libro de Judas, que está en el Nuevo Testamento, es también escrito por otro hermano de Jesús. Entonces imagínense lo impactante que fue para ellos ver a su hermano, en el cual no creían y que lo vieron morir, verlo resucitado. Esto confirmó para ellos y explotó, pulverizó cualquier tipo de duda acerca de lo que él decía. Esto es impresionante. Pero no es solamente Santiago, es también el apóstol Pablo, porque aquí también dice el versículo 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Qué glorioso esto. No solamente Jesús logró convencer con su resurrección a sus hermanos que no creían en él, sino también a Pablo. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que fue una persona que asesinó a cristianos, fue una persona que vio cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, pero él se convirtió. Qué tremendo esto. Pablo terminó creyendo en el Cristo resucitado porque Cristo se le presentó a él. Cristo se le presentó a él resucitado. Qué glorioso esto. Cómo Jesús logró convencer con su poder irrefutable a personas tan escépticas. Hoy ruego a Dios que este sea un tiempo en el que el Señor con su poder convenza a los escépticos, convenza a las personas que siguen negando y siguen dándole la espalda a Jesús, que este sea un tiempo en el que aún sus orgullos sean doblegados y puedan caer de rodillas ante la majestad de nuestro glorioso Salvador, porque Él resucitó. Cristo ha resucitado. Pablo fue una de las personas que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Fue una persona que hizo viajes misioneros. Fue una persona que expuso su vida, fue apedreado. Dígame, ¿quién hace esto? A costa de una mentira, a costa de un engaño, a costa de algo que no es verdad. ¿Quién hace eso? Esa es una evidencia muy fuerte, iglesia, muy fuerte. Pero pasemos a la siguiente. La sexta evidencia de que Jesús resucitó es
la vida de mártires que tuvieron todos aquellos que confesaron que creían en Él y en su resurrección. Déjenme, les voy a leer una lista de la forma en la que murieron los apóstoles. Yo les aseguro algo, que si esto fuera mentira, ninguno de ellos hubiera llegado a morir y a poner su vida de esta forma. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Por ejemplo, cuando hablan acerca de la entrevista de todo lo que sucedió en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y esas versiones fueron cambiadas varias veces. Pero, por el contrario, la versión de los apóstoles, a pesar de haber sido expuestos a tremendas sesiones de dolor, nunca se retractaron, nunca se echaron para atrás. Miren, era más fácil negar y dejar de proclamar ese milagro y vivir tranquilos. Pero después de que ellos vieron la resurrección, ellos tuvieron una vida que fue llena de sufrimiento por causa de la persecución. Pero prefirieron eso y no se negaron. Por ejemplo, Jacobo. Jacobo murió decapitado. No, qué chévere. Qué chévere morir por una mentira y que me corten la cabeza. Yo pienso que esto no es así. Es que era una realidad. Era una realidad. Jacobo murió decapitado. Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición de él mismo fue crucificado con la cabeza para abajo. No, qué chévere morir por una mentira crucificado con la cabeza hacia abajo. Imagínense. Ellos nunca se retractaron. Era más fácil retractarse si esto fuera una mentira y vivir tranquilos. Pero ellos fueron valientes y dieron su vida por una verdad que no se puede negar. Andrés dice, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos y fue ahí donde escribió el libro profético Apocalipsis. Después fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. No, qué chévere que me echen al aceite por decir una mentira. Esto no es así. Esta gente nunca se retractó. Nunca, nunca. Y bueno, sabemos que Pablo, por ejemplo, también murió decapitado. Decapitado. Es increíble, pero las evidencias son demasiado fuertes para que tú y yo creamos que la resurrección es una realidad. Vamos a ver la última evidencia. La última evidencia. La última evidencia es la propagación del cristianismo a lo largo de la historia. Esta también es una evidencia muy fuerte. La propagación del cristianismo a lo largo de la historia. No hay una confesión religiosa más perseguida y que aún lo vemos como lo es el cristianismo. Pero sin embargo, a lo largo de los años ha permanecido. Ha permanecido. Y les digo una cosa, nadie podrá detener eso. Nadie podrá detener la propagación de la obra de Cristo. Nadie. Ni el anticristo, ni las naciones, ni una pandemia. Nada de eso podrá detener el avance del Evangelio del Señor. Nada. Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Este es un hecho sin precedentes en la historia. El Cristo resucitado sigue y seguirá transformando las vidas de quienes creen en Él y se someten a Él como su dueño y su único amo. Ha sobrevivido inclusive a las más cruentas persecuciones a lo largo de la historia.
Pero qué hermoso que Él sigue transformando. Él sigue transformando. ¿Sabes una cosa? Esta situación hace que muchos corazones sean ablandados. Lanza la semilla, predica la palabra. Haz como dice la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar. Siembra la palabra, predícala, porque este es el tiempo en el que muchos corazones que estaban endebles se están disponiendo en este momento. Entonces, este es el momento en el que hay que hacerlo. Mira, porque nadie va a detener la predicación del Evangelio, nadie, nadie. Es la voluntad del Señor, es la voluntad. Déjame leerte algo que está en Hechos 5:33. Hechos 5:33. Hechos 5:33 dice lo siguiente, en adelante. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Lo lindo es que nadie ha podido detener a Dios y, ¿sabes? Nunca lo van a poder hacer. Y el plan de Dios es que este mensaje se siga expandiendo hasta el momento en que Él lo quiera así. Y por eso, que el Evangelio se esté expandiendo y que sigan habiendo vidas transformadas es una evidencia irrefutable de que es un suceso que en realidad ocurrió. Lo puedo decir por mí, lo puedo decir por muchas vidas que he visto que el Señor ha cambiado. Lo puedo decir con toda la seguridad. Cristo sigue cambiando vidas. Mis hermanos, por último, quisiera llegar a una breve conclusión del por qué Pablo expone estas evidencias. Y quiero que lo leamos en los versículos 12 al 19 de 1 Corintios 15. Dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Por eso Pablo hace esta defensa vehemente
de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo lo hace, porque sin la resurrección de Cristo, la predicación no tiene sentido. No tiene sentido. Sin la resurrección de Cristo, entonces quienes afirmaron verlo resucitado mintieron. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería inútil. Sin la resurrección de Cristo, aún seríamos reos de condenación. Si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no ha resucitado, seguimos muertos en nuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, entonces los que durmieron, los que murieron confiando en Él para salvación, se van a despertar con la más horrible experiencia, y es que irán al juicio de Dios por sus obras y serán juzgados como pecadores. Si no hay resurrección, seríamos los más dignos de lástima. Seríamos los más dignos de lástima, porque seríamos unos tontos creyendo en una mentira. Pero gracias a Dios que tenemos unas evidencias contundentes y claras. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú creíste en Cristo, ¿tu vida siguió igual o fue cambiada? Si tu vida ha sido cambiada, es una evidencia de que tú estás viviendo el milagro de la resurrección en este tiempo. Es una evidencia indiscutible. Si tú ahora ya aborreces el pecado y amas la santidad, es una evidencia de que Cristo resucitó. De que Cristo resucitó. Si ahora en cualquier momento de angustia tú puedes orar y llegar ante Dios y ser consolado y ser fortalecido y ser lleno de paz, es porque Cristo resucitó y está viviendo en ti. Hoy estás viviendo esta maravillosa para toda la vida. Es vida eterna. Por eso, teniendo esas evidencias tan contundentes que nos da la Biblia, debemos estar plenamente convencidos de que Jesús resucitó de los muertos. Ahora tú, por medio de Él, has vencido la muerte, has vencido el pecado, has sido pasado de muerte a vida, has pasado de tinieblas a su luz admirable, has pasado de ser un esclavo a ser un hijo adoptado de Dios. Ahora es un glorioso milagro. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y debemos celebrar que el glorioso Cordero de Dios se levantó de la tumba. Se levantó de la tumba y tienes un abogado que intercede por ti todos los días a la diestra del Padre, que le muestra a Dios sus heridas diciéndole: Padre, ese que acaba de pecar, ese que está pidiéndote perdón, fue uno por los cuales yo morí y di mi cuerpo y di mi vida por él. Cristo es nuestro abogado. Iglesia, qué gozo que nuestra esperanza es una realidad, es una realidad. Por eso hoy debemos celebrar que Cristo resucitó de los muertos. Hoy quiero hablar con aquellas personas que están apartadas de Dios, que su corazón se ha endurecido. Cristo murió y resucitó para el perdón de tus pecados. Hoy quiero hablar con aquellos que alguna vez caminaron fervientemente en la fe, pero su fe se enfrió. Hoy quiero decirte: Cristo murió por tus pecados, para que tú tengas una nueva vida. Hoy quiero hablar con los hogares, con los matrimonios que han perdido el rumbo. Hoy quiero decir que Cristo murió por los pecados que se cometen en el matrimonio, para que tengan una nueva vida, para que su matrimonio refleje la gloria de Dios. Hoy quiero hablar con aquellos huérfanos, con aquellos que sus padres los abandonaron o aquellos que perdieron a sus padres.
Hoy quiero decir, Cristo se levantó de la tumba para nunca dejarte solo, para estar contigo. Cristo ha resucitado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en este día, Señor, y todos los días debemos hacerlo, debemos agradecer la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, por las evidencias tan contundentes y claras que nos da tu palabra acerca de tu sacrificio, Señor. Gracias, Dios mío, porque en realidad tú moriste. En realidad tú moriste, en realidad tú fuiste a la cruz, Señor, y tu vida fue extinguida, fue agotada, para que nosotros que estábamos muertos recibiéramos vida eterna a través tuyo, Señor. Gracias por tu muerte, Señor. Gracias porque tú te entregaste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias también porque no te quedaste en la tumba. Gracias, Señor, porque la tumba vacía es la evidencia más clara y contundente de que Dios, el Padre, estaba de tu lado, de que Dios, el Padre, no te dejó en la tumba, sino que te resucitó y ahora estás sentado a su diestra. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que todo lo que tú dijiste es una realidad. Y todo lo que tú anunciaste que sucedería después de tu resurrección también va a acontecer. Porque tú no mientes, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los testigos, Señor, incluyendo a tus apóstoles, tus discípulos, aun los más escépticos. Ellos creyeron al verte resucitado, Señor. Y ni qué hablar, Señor, de tus hermanos, de Santiago y de Judas. Gracias, Señor. Gracias por los testigos numerosos que vieron tu resurrección y que prefirieron morir como mártires a negar un hecho que vieron con sus ojos, Señor. Gracias, Señor, por las vidas de tantas personas que han también derramado su vida hasta la muerte para no negarte, Señor. Dios, danos la fuerza para poder dar testimonio de ti hasta que la muerte venga por nosotros, Señor. Dios mío, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Y gracias, Señor, porque cientos de miles de vidas han sido transformadas por ti, dentro de los cuales estamos muchos de los que estamos hoy presenciando esta reunión, Señor. Que sean añadidos muchos más, Señor, porque este es el tiempo donde tú sigues cosechando esas almas, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Damos gloria a tu nombre por la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amada iglesia, gracias por su tiempo, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Deseamos que Dios les bendiga enormemente, que el Señor les prospere, el Señor les sostenga en este tiempo. Les recuerdo que tenemos la cita para el día de mañana, para el taller de Fundamentos de Fe a las 7 de la noche, vía Skype. Recuerde que quienes deseen ver este taller me mandan por interno que desean ser añadidos y yo los añado al grupo y les mando el enlace para que se conecten. Amén. Entonces, por aquí está mi amada familia y que aprovecha para saludarlos y darles unas palabras. Bueno, hoy es un día de muchísima bendición y oro para que todos hoy podamos alabar con un corazón más sincero, más lleno de gozo porque nuestro Señor resucitó. Qué mayor prueba de amor que nuestro líder, que nuestro amado no se quedó en una tumba. Y bueno, que estos sean tiempos de gozo a pesar del encierro, a pesar del miedo. Siempre debemos estar gozosos por lo que Él ya hizo y por lo que está haciendo. Nos hacen mucha falta. Bueno, esperamos que ya, si Dios lo permite, en un futuro ya podemos volver a reunirnos y va a ser totalmente diferente. Lo vamos a hacer con amor, con más entrega. Vamos a estar compartiendo a otros de lo que Dios hizo durante este tiempo en el que tuvimos que estar en toda esta cuarentena. Pero bueno, la idea es seguir adelante. ¿Listo? Esa es la idea, mis amados. Dios les bendiga enormemente.
Quiero pedirles con mucha humildad y con mucho respeto a aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio y estén en la capacidad de hacerlo, lo puedan hacer. Dios los bendiga a todos, un abrazo bien grande y recuerden que Cristo resucitó por nosotros. Bendiciones para Amén. todos. Chao, bendiciones.